Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos hoy a la clase número 8 del taller de escritura y argumentación, comisión B4. Hoy es 5 de octubre. ¿Mm? Estamos ya entrando en la última parte de la materia. Nos queda este mes y noviembre. Luego, bueno, llega el mundial. Ya se va a complicar para todos entender todos estos libros y textos que estamos viendo, pero venimos bien. Entonces, para ubicarnos, estamos en taller de escritura y argumentación, segunda parte de la materia. La primera parte fue escritura, en la clase de la 1 a la 5. Luego tuvimos el examen que ya acá algunas les corregí, le envié por lo menos la nota. Si quieren, les puedo enviar la devolución por foto de manera privada. Este, y los demás, bueno, seguimos en camino. En general, los exámenes fueron buenos, ¿m? Pero es un proceso que se respetan los tiempos de cada uno de ustedes. Yo creo que lo más importante que se tiene que llevar a este curso es el amor hacia el derecho y el conocimiento y algunas herramientas que se van a ir perfeccionando con el tiempo, en cuanto a escritura, argumentación, refutaciones, metodologías, estructuras, etcétera. Entonces, ahora estamos en una parte de la materia que es argumentación. Tuvimos la clase 6 que justo fue feriado, y la clase pasada, hicimos un repaso de lo que es la argumentación, que es un argumento, de diferencia con la persuasión. Tenían los textos de Weston y Emeren para leer, entender los puntos de vista, y la actividad de hacer argumento corto y argumento múltiple. Y a esto quiero hacer una breve referencia para que nos quede claro y no genere confusión. Dentro de un texto tenemos muchas partes y no todo es un argumento. ¿Mm? Es lo que hablaba el texto, la dificultad de entender, bueno, cuándo es argumento y cuándo no, porque a veces una información que parece argumento o no. Primero habla de la dificultad de entender si realmente es un texto argumentativo. Obviamente, una demanda sí es un texto argumentativo porque se defiende un punto de vista, muy diferente a un texto de otra ciencia que postula una idea, ¿no? No queda muy claro. Sin embargo, dentro del campo del derecho sí es claro cuando hay un argumento y cuando no, el texto en sí. Pero dentro del texto tenemos muchas partes. Podemos tener una descripción, una narración, una explicación y en sí mismo una argumentación. Obviamente siempre en el marco de una introducción, desarrollo, prueba y petición o conclusión. Entonces, empezar a diferenciar cuando estamos leyendo, para qué tipo de texto, especialmente en la facultad. Bueno, podamos ver, miren, ¿no? Acá está haciendo un ejemplo, acá está haciendo una explicación, acá está haciendo un paralelismo, una analogía, o acá está dando un argumento. Entonces, ella la mente nos va ordenando, a ver qué nos quiere, de qué nos quiere convencer. Y hay textos donde es claro cuál es el objetivo de la argumentación. Dice, no, yo quiero convencer, eso se llama la conclusión. ¿Mm? Lo que se busca, el objeto. Y esa conclusión tiene que estar basada en premisas. Y las premisas son esas verdades que dan sustento a la argumentación. ¿Mm? Y acá hablamos de argumentos cortos, subordinados, coordinados, simples. El argumento corto es el hipotético, el de laboratorio, el que jamás pasa en la realidad, simplemente pasa en un curso de la facultad. ¿Sí? Es sí, el del laboratorio, por ejemplo. Entonces ahí tenemos una conclusión, o sea, el objetivo, y la fundamentación o la premisa, que puede ser por una premisa, dos premisas, tres, cuatro, lo que sea. Mínimo una, mínimo. Y en la actividad se pedía que sean con dos premisas. Ahora, esa conclusión
puede estar adelante o atrás. Y ahí genera confusión. ¿Cuál es la premisa y cuál es la conclusión? Puede... ¿Mm? Pero pensemos que lo simple, dos premisas, yo acá ejecito dos premisas y una conclusión. Si pasa esto y esto, da como resultado esto. Esto también puede estar al revés. ¿Mm? Entonces, se puede transformar en una falacia que la conclusión se transforme en premisa. Y eso que genera confusión. Y la confusión es lo contrario a lo que busca la argumentación, que es la precisión y la seguridad y todo eso. Entonces vayamos a lo simple. En el campus hay un ejemplo, ¿no? Sobre Argentina. Argentina perdió contra Bolivia, o sea, esta es la conclusión, perdió contra Bolivia. Está demostrado que perdió. ¿Y ahora por qué? Más allá del resultado, ¿no? ¿Por qué? Premisa uno, porque jugó en la altura y porque Messi no fue convocado. También se puede decir al revés. Argentina jugó en la altura y Messi no fue convocado, por ende Argentina perdió. ¿Sí? También hay que ver, puede ser por una. Messi no jugó contra Bolivia, por eso Argentina perdió. Obviamente en las relaciones humanas hay muchas más variables. No simplemente porque no jugó un jugador haya perdido el equipo. ¿Me siguen? Pero se entendió dos premisas que sustentan a la conclusión. La conclusión es lo que se busca con la argumentación. Podemos pensar otra, no sé, ¿qué podemos pensar? Bueno, a ver, voy a probar el curso de la B4, ¿no? Vosotros acá, vosotros, vosotros hay que decir ahora, vosotros vamos a probar el curso de la B4, es la conclusión, ¿no? La conclusión. Porque eh, X, ¿no? Estudiamos durante todo el curso y le cayeron bien al profesor. ¿Entienden? Listo. Me dirán, no, bueno, hay muchas, me van a decir, no, van a atacar eso, qué sé yo. Ahí tenemos un compañero o compañere que aprobó sin estudiar y bueno, listo. Lo importante de esto es esa estructura. Ahora, lo que sí podemos atacar son las premisas, porque la postura contraria va a decir, no, no van a aprobar el curso porque estudiaron mucho, habrá que atacar esa premisa y luego la otra, que le cayeron bien. ¿Entienden? Tomemos primero el ejemplo básico, la conclusión y las dos premisas. En este caso, voy a probar el curso X, porque estudié mucho y la segunda que ahí viene el profesor. Esa estructura también. Ahora, ¿la podemos cambiar con otro tema? Sí. No sé, a ver, ¿qué podemos hacer? Eh, Me gusta el asado de carne. O, no, a ver, el asado de carne es el mejor porque es muy rico y me gusta cómo huele la carne asada, ¿no? Ejemplo. Después el contenido de la premisa lo podemos poner en duda, fundamentar aún mejor o otro tipo de premisas, pero lo que se llevan es la estructura, ¿sí? Ejemplo, a ver, la empresa X contamina porque desecha sus fluidos de manera ilegal y la turbina X genera demasiada contaminación atmosférica, ¿sí? La estructura básica. La manera contraria, ¿no? La respuesta, la refutación será decir lo contrario, no, la empresa no contamina porque, y ahí atacamos las dos premisas, porque los fluidos no contaminan o son inocuos y la contaminación atmosférica pasa por filtros y no genera alteración. ¿Me entienden? La estructura muy básica.
Ahora imaginen eso en toda una estructura argumentativa mucho más larga. ¿Mm? Eso sería como la esencia, lo más básico, lo más simple. Entonces, el argumento corto es porque tiene una sola premisa. Un argumento coordinado es porque hay diferentes premisas, pero cada una de ellas no tiene la fuerza o la relevancia para actuar por sí sola. Por eso hay que usarlos de manera coordinada. Eh, la múltiple es que sí, cada premisa tiene la fortaleza para subsistir sin la otra. Y la subordinada es que cada premisa depende de la otra. ¿Entienden? Entonces, mínimo una premisa y eso da como resultado una conclusión. La falacia también sería que se presente la premisa sin conclusión, queda vacío. O la conclusión sin premisa, falta la estructura. A ver, no sé, voy a probar el curso de la B4 porque sí. Bueno, falta el por qué. Y ahí vendría, ¿no? Imagínense todas las posibilidades que hay de premisas. Pensemos en todas. Asistencia, participación, actividades en el campus, mm, exámenes, notas, evaluación actitudinal, qué sé yo, tantas. La normativa misma de UMPAS. ¿Mm? Es más, el régimen de aprobación no lo decido yo, porque si no sería arbitrario. Está basado en un fundamento real que es la ley de UMPAS. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Pero quiero que veamos otro ejemplo, a eso voy. Por eso está bueno. Es mejor hacerlo acá, o si no, pasa que entrar a debatir en la web es una masacre. No hay un espacio para... Bueno, Aristóteles decía que una forma de debatir contra otra persona es utilizar sus mismos argumentos. O sea, lo que él dice, usarlo de manera contraria. Y les vamos cerrando todos los caminos. ¿Mm? Pero no sé, a ver, pensemos otro argumento, a ver cualquiera, que sea como un juego, a ver, ¿qué nos da bronca o qué nos da alegría? ¿Mm? Seamos libres de expresar, YouTube no Que nos me va a da sancionar. bronca. Dije que no iba a hablar, pero no Hable, hable, habla nadie. no hay Que me da problema. bronca que me aumentaron la yerba, profe. Mm, yo todavía no lo verifiqué, así que no, todavía estoy sin bronca. Me Ah, bueno, a aumentaron la ver, quema de yerba hierba, listo, interesante. y Pensemos, ¿no? Sí, la yerba. Bueno, ¿qué queremos primero? ¿Qué queremos argumentar? ¿Estamos a favor del aumento o en contra del aumento? Ya tenemos que elegir qué. Esos serían los dos puntos de vista, a favor o en contra, de específicamente el aumento de yerba. Porque dentro del mundo yerbatero puede haber otras cuestiones a argumentar. Si la yerba hace bien o no hace bien, bueno, no sé, si contamina o no contamina, etcétera, mil cosas más. Si es buena para la salud o no es buena para la salud, ¿me siguen? Puede haber miles de temas para argumentar sobre un punto. Entonces elegimos, listo, el aumento al día de hoy, 5 de octubre. Entonces, podemos decir, es injusto, X, ¿no? Estamos, YouTube, no se ofenda a nadie que estamos hablando de argumentación. Es injusto el aumento de yerba, es injusto para nosotros. Estábamos hablando de la yerba, hacer un ejemplo de premisas y conclusión. Bueno, entonces, es injusto
el aumento de yerba, ahí ya podemos decir en qué porcentaje fue, en, no sé, 20%, porque también la conclusión debe ser específica, no podemos decir el aumento X. Es injusto el aumento de 20% de yerba porque perjudica a mi economía, premisa X, y eh, es totalmente desproporcionado. Después con el tiempo veremos si esas dos premisas son verdaderas. ¿Mm? Pero armamos un argumento. Ahora, el caso contrario, a ver quién defiende a los yerbateros. Y diríamos, no, el aumento de yerba del 20% al día de hoy no es injusto porque no perjudica la economía de la persona, ya que hubo un aumento de salario, eh, y no es desproporcionado, ya que el sector productivo y la cadena de comercialización retienen los aumentos, etcétera. No se podría debatir con otro argumento. ¿Mm? Se rebate con otro argumento. No simplemente hay que decir eso no es verdad. Y hay que atacar a cada una de las premisas. No podemos atacar a una sola y a esta no. A cada una. Porque todo en el derecho, todo lo que no se refuta, se acepta tácitamente, de manera tácita. Entonces, en caso de duda, conviene dar una respuesta. ¿Mm? Bueno, no sé si hay otro tema de debate, pero se entiende la idea, ¿no? A eso voy. Hacerlo simple. Cuando uno ya lo maneja en esa simplicidad, se puede aumentar la estructura argumentativa. Entonces podemos usar otro tipo de secuencias, pero todo eso dentro de un texto va a ir de manera ordenada y coordinada. Conectores, separación de párrafos, ¿m? Y mucha precisión. Cuanto más precisión, mejor. Me encanta todo esto. Quiero verlos ahí enfrente de otra, del demandado o el actor, así, esperando ansiosamente cómo refutar. También pasa en las cartas de documentos, telegramas, un momento muy crítico, este, que no es para tomarlo a la ligera. Es esto, ¿no? Uno postula una idea y el otro debe contestar o aceptar también. Y es lo que se llama luego se traba la litis en el juicio. Ya se sabe la postura de cada uno y el otro, y sobre eso van a debatir. Bueno, entonces, argumentos cortos, hay dos premisas o una y la conclusión. A mi criterio, la conclusión conviene que esté al final, pero bueno, si quiere estar al principio, no, no es malo, no perjudica, según las circunstancias. Si está adelante, también clarifica la lectura de quien nos lee. Uno ya sabe de antemano qué quiere transmitir. El problema está cuando el texto no es claro y no está de manera precisa si está a favor o en contra. Es decir, a lo Poncio Pilato se lava las manos, una postura intermedia y quedamos bien con todos. La doctrina, cuando la doctrina toma postura, estoy a favor de este tema o a favor del otro. Una sentencia de un juez o un tribunal toma postura. ¿Estoy a favor de esto o no estoy a favor de esto? Ahora, supónganse el caso hipotético que una sentencia no juzgó un tema. Ejemplo, ¿no? Había que juzgar 5 temas diferentes.
todos unidos, ¿no? Y no juzgó el número 4. Ajá. Esa sentencia, vemos que claramente tiene un error. Bueno, se podría apelar o, bueno, según la instancia que sea, con el recurso adecuado, eh, que fue arbitrario, que no se juzgó sobre ese tema. Por ende, toda sentencia adolece de la nulidad, etcétera. ¿Entienden? Sí. Muy interesante, muy, muy interesante. Entonces, eso fue la clase anterior, la clase 7. Tuvimos que ver secuencias, lingüísticas, etcétera. Y los ejercicios. Ayer hice correcciones, véanlas. ¿Mm? Véanlas. Después, me falta hacer la corrección de la argumentación múltiple. Pero sí, háganlas. Háganlas. Y ahora sí, esta es la clase 8. Vemos estrategias argumentativas, que algo adelanté el miércoles pasado, allá en UNPAS, en la 101. La semana que viene comenzamos a hablar sobre el tema de investigación, de argumentación, que si no cambió es de medio ambiente. ¿Mm? Contaminación, no contaminación, glifosato y todo eso. Si alguno quiere empezar a leer en internet, noticias, ¿mm? Pero es optativo, ¿no? Lo empezaremos a hablar la semana que viene, desde una visión del derecho. Sumado que yo hice hace 2 años, hace varios años, un posgrado en Derecho Ambiental sobre eso. Ahí está el bebé, ahí pasó. Mauro, ahí pasa Mauro. El mío está ahí con la mamá, estaba jugando recién. Entonces, eso sería, hoy cerramos con la argumentación, la semana que viene empezamos con el tema específico del contenido, donde aplicaremos todo esto que estamos viendo. Luego se viene, bueno, la entrega de ese trabajo, daremos un plazo y 2 clases de falacias. También con ejemplos muy divertidas sobre los argumentos falsos que parecen verdaderos. Entonces, toda esta parte es interesante. Y esta clase tiene bastante información. Hay bastante para leer. Tenemos, además del contenido mismo de las estrategias argumentativas, también tenemos un fallo, o sea, jurisprudencia, sobre un tema controvertido que es el aborto o no de un bebé barra o feto que según los estudios médicos iban a nacer sin cerebro, ¿no? Se sabía que ya no, o sea, estaba con vida, pero que si nacía, no iba a sobrevivir. Entonces la discusión era eso, la madre que presenta un recurso de amparo para inducirse el parto de manera previa. Hay un tema también controvertido, que genera emociones, se respetan, como dijimos al principio, y van a ver las dos posturas. La postura que está a favor de que se mantenga con vida y la postura contraria que postula el derecho individual de la mamá. ¿Mm? Esto por una parte. Un fallo real de Capital Federal, aproximadamente año 2008, y hay otro texto de Nino que habla sobre estupefacientes, drogas, ¿no? Tema también complejo, es un trabajo de argumentación que da diferentes posturas y luego intenta refutarlas, etc. Lo que sí tiene cierta extensión de lectura, que bueno, ya adelanto si eso genera mal humor o no, pero no es cortito, tiene ciertas páginas. Entonces, esta clase hay información, hay bastante para leer. Empecemos. Empecemos. Ya dijimos que
Dentro de un texto tenemos secuencias, eh, diferentes secuencias lingüísticas. La narración, la descripción, la explicación y la argumentación. Entonces, significa que las podemos utilizar cuando querramos, con un sentido común, sentido lógico. El orden quedará sujeto a nuestra interpretación, nuestra forma de escribir. Sin embargo, ya dijimos que Aristóteles estableció un esquema para lograr ese fin comunicativo. Porque detrás de todo esto está la pregunta, ¿qué queremos comunicar? ¿Qué queremos? ¿Narrar un hecho simplemente? ¿Describir una situación? ¿Explicar un tema para demostrar cuánto sabemos? ¿O simplemente tomar coraje y defender una idea, una opinión o una postura? Es muy importante primero nosotros Ujú. saber qué queremos transmitir o si leemos un texto, adelantarnos a eso, a ver qué me quiere transmitir este autor. Un manual de derecho, ya la misma palabra es eso, es un manual. Va a explicar los temas de una manera muy sencilla, didáctica, para que uno lo entienda desde primera base. Es raro que tome postura o desarrolle muchos temas en profundidad. Simplemente los puede nombrar. Hay tal teoría, otra teoría. Por eso es común en derecho las naturalezas jurídicas y teorías. Teoría amplia, intermedia, restrictiva. Si alguno ya protestó con entenderlas y estudiarlas, bueno, va a seguir protestando porque está lleno en todas las materias. Y son fundamentales, ¿sí? Son fundamentales. Obviamente, lo que cuesta son entenderlas, pero siempre hay que pensarlas con un ejemplo práctico. Porque a veces la ley, o sea, las palabras humanas, por más que quieran ser precisas, en esencia siempre van a dar lugar a ambigüedades o diferentes interpretaciones. ¿Mm? Se generan las llamadas lagunas del derecho o zonas grises. Entonces, en base a eso, bueno, habrá que tomar postura. Y esa postura está fundamentada en una construcción lógica. Postura amplia, postura receptiva. Pensemos una, a ver, en ejemplo ahora, miren esta. ¿Vieron la empresa que hace reparto Globo, Rappi y todos esos? Bicicleta, moto, auto, lo que sea. Bien, pensemos. Quien trabaja de eso, ¿lo hace en relación de dependencia o de forma autónoma? ¿Mm? ¿Qué creen qué creen que es? Con lo que sepamos, ¿no? No importa. ¿Trabaja en forma autónoma o trabaja para Rappi o Globo? Entonces, depende de cada postura, va a ser un régimen legal diferente. Miren hasta dónde se puede ir esto. No es lo mismo ser autónomo que estar bajo la protección de la ley laboral, con todos los derechos que eso implica en cada sector. Entonces, dentro del texto, como decíamos, obviamente, va a haber muchas secuencias, muchas teorías, y habrá que ver esa secuencia lógica que postula tal idea. Y ahora sí, eh, vamos a explicar la primera que dijimos, la narración. Ah, me voy a decir, como decía Aristóteles, hay una secuencia, una estructura que él postula, que cree que es la más conveniente, que es dividida en cuatro partes. La introducción, siempre muy simple, natural, directa, de lo que queremos transmitir. Segunda parte, la narración, el hecho real, las causas y efectos. No sé,
lo natural, lo que sucedió. Tercera etapa, la probatoria o la argumentación. Y cuarta etapa, la conclusión o la petición. ¿Mm? Bueno, dentro de la secuencia narrativa, que esto es lo que vimos en la primera parte de la materia, tenemos la narración, que simplemente es el desarrollo concatenado de estos hechos pasados. Por eso cada hecho, cada persona tendrá una percepción del hecho. Nunca hay dos hechos iguales. Simplemente hay percepciones diferentes. En base a eso va a haber diferentes visiones y por eso que luego habrá que probar cada uno de ellos. Obviamente, en un accidente de tránsito está discutido a ver quién tuvo la culpa y quién no tuvo la culpa. ¿Me siguen? Y así con todas las otras situaciones. Entonces, esa narración tiene características. La primera es la temporalidad, ¿no? Hechos que suceden en el tiempo. No podemos alterar esa cadena de tiempo lógica. Hay una unidad temática, por eso decimos que hay que elegir un hecho. En el caso, por ejemplo, de un accidente de tránsito, ruidos molestos, no podemos unificar todos los hechos porque sería un lío entenderlos. Me preguntan, ¿puede ser que hayamos hecho? Sí, pero habrá que explicarlos de manera ordenada. ¿Mm? Transformación, un hecho, una causa que genera un efecto y ese efecto se genera en causa y genera otro efecto. El hecho se va transformando. ¿Mm? Hay unidad de acción que se mantiene a lo largo de la situación y la causalidad. Causa-efecto, causa-efecto. Pensemos, por ejemplo, acá está, esto es interesante ver qué le importa al derecho y qué no le importa al derecho, porque hay situaciones que al derecho no son, eh, son de más. Pensemos, no sé, a ver, en hipotético accidente de tránsito. El, el demandado colisionó al actor en su auto, su primer auto que lo compró hace 3 días, su Fiat 147 X. Este, bueno, luego de eso, el damnificado, o sea, el actor, mientras dura el juicio, no tiene auto, el seguro no le cubre, etcétera. Eso le generó un perjuicio en su trabajo, lo echan de su trabajo, como no tiene dinero, no consigue trabajo, no puede estudiar, y eso hace que se separe de su pareja. Y a su vez su pareja genera violencia y encima, ya acá se va de las manos, ¿me siguen? Y encima se peleó con el hermano y el hermano con el tío y el tío con su abuela por los terrenos de Navidad. En Navidad que se discute todo. Entonces, al derecho eso ya no le importa. ¿Me siguen? Le importaba simplemente en la cuestión de accidente de tránsito. Los terrenos de la abuela será otro juicio. Y la pelea que se separó es otro juicio. ¿Me entiendes? Pero en los hechos reales son así, viene una y caen todos los demás. Es lo que generalmente pasa con la entrevista con el cliente. Si viene enojado y con ganas de ser escuchado, fue escuchado, ra, ra, todo con lágrimas. Documentación llena de tierra generalmente, a veces. Todo desordenado. Entonces, como abogado, tenemos que ordenar todo eso y ya determinar qué es lo que corresponde y qué es lo que no corresponde. ¿Mm? Entonces los hechos tienen que ver con esto, esa unidad temporal, causalidad, unidad temática. Muy bien. Y eso en un texto es claro, lo podemos ir detectando. Como ya venimos practicando,
Segunda secuencia, la descripción. Se representa con palabras un mundo real o imaginario, ¿no? Se dan detalles de tal tema, cómo se percibe a través de los sentidos. Ejemplos, no sé, tenemos que describir eh, la actitud del demandado en un juicio de violencia. No simplemente basta con decir me insultó, me amenazó o me pegó, eso es gravísimo, hay que decirlo. Se puede sumar a otros detalles, secuencia lingüística, la descripción, los antecedentes, su forma de ser, su forma de actuar, su psicología, etcétera. Una descripción amplía el acceso a ese hecho. Ejemplo, estamos describiendo el hecho, en una pelea de violencia familiar sucedió tal situación. El hecho, ¿no? Causa, efecto, resultado. Ahora, sumado a eso, luego una descripción de los antecedentes del violento o la violenta. ¿Entienden? Ayuda a nuestro trabajo de argumentación. Si bien la narración y la descripción no son argumentos en sí mismos, están fortaleciendo nuestro posterior argumento. ¿Sí? Por eso es el texto es una unidad entero, que tiene que trabajar de manera coordinada sin contradicciones. Entonces la descripción. Y responde a las preguntas: ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Qué partes tiene? ¿Para qué sirve? ¿Qué hace? ¿Cómo se comporta? ¿Qué se parece? Queremos hacer hincapié en tal comportamiento o tal hecho, bueno, lo describimos, lo empezamos a desmenuzar, para que quien nos lee, que no sabe nada del tema, lo pueda imaginar, visualizar y ya intentar formar una opinión. ¿Mm? Entonces, atención a las descripciones, porque a veces se confunden con las narraciones. Se confunden, van de acá para allá. Tercera secuencia, la explicación. Ajá, esta está buena. Una explicación demuestra autoridad, precisión, conocimiento, certeza. Como dijimos en la clase 5, nosotros hablamos a través de los libros, de la ley, no hablamos por nosotros mismos. ¿Mm? Nosotros somos intermediarios por eso se llama, somos operadores del derecho. ¿Mm? Utilizamos las herramientas a nuestro criterio para fundamentar nuestras peticiones. Por eso la explicación, como secuencia en lingüística, puede ser utilizada simplemente para explicar un tema o también para fomentar y aumentar más nuestro punto de vista y conclusión en la argumentación. Pero como dijimos, la explicación, o sea, la definición de un concepto, el desarrollo, sus partes, etcétera, puede ser utilizada como un comodín, porque también la postura contraria puede utilizar la misma explicación. ¿Me entienden? Sin embargo, ayuda mucho a clarificar. A ver, ¿de qué estamos hablando? Ejemplo, ejemplo. Eh, el tema de discusión, de debate, es la contaminación. Y todos tenemos una idea de lo que es contaminar. Ahora, pero si lo definimos científicamente o para el derecho, ¿qué es contaminar? Hay que darle un marco, ¿no? Bueno, lo vamos a ver la semana que viene. La ley habla de alteración relevante que modifica negativamente al ambiente. Me la aprendí de memoria, ¿no? Alteración relevante que modifique negativamente el ambiente. ¿Por qué puede haber alteraciones
que no modifiquen negativamente el ambiente. O sea, que sabemos que es una alteración relevante. Si yo le corto apenitas un puntito a un árbol frondoso de miles de hojas, estoy haciendo un daño, literalmente, pero ese daño es irrelevante, ¿entienden? Y encima el daño tiene que ser, cause efecto negativo en el ambiente. No sé cuánto, efecto negativo podría ser si yo le saco apenitas menos de 1 milímetro de hoja a un árbol. Entonces, la contaminación habrá que definir cuáles son los parámetros, qué contamina y qué no contamina. Porque encima uno tiene un prejuicio. Lo que contamina tiene mal olor, ¿o no? Esa empresa contamina porque siempre hay olor feo en las cercanías. Ahora, pero hay contaminación que es inolora. ¿M? O hay contaminación que el efecto no es momentáneo, sino es de acá a 25 o 30 años. Entonces, dar una explicación de tal tema ayuda a enmarcarlo. Muy importante esta secuencia lingüística. Dentro de la explicación tenemos estrategias. A ver, tenemos la definición, o sea, hablar del concepto. Los conceptos son muy importantes en el derecho. Si no están estudiando materias, es bueno saber los conceptos. Ejemplo, no sé, qué es la apelación, qué es la nulidad, qué es la caducidad. Un concepto no son muy largos, son 2 renglones, a lo sumo 1, 2, 3, no más que eso. Pero está la esencia del instituto jurídico. ¿Mm? La definición. Bueno, la clasificación, ¿cómo se divide, por ejemplo? Actos jurídicos positivos, negativos, etcétera. También se puede hacer una reformulación. Ejemplo, postulamos tal autor define tal cosa como X. Sin embargo, la nueva teoría o el nuevo movimiento define que X es esto y algo más, sin contradecirlo, por ejemplo, ¿no? Porque es el mismo avance de la ciencia. Ejemplificación, dar ejemplos sobre el tema, eso ayuda mucho cuando uno hace un texto o uno mismo lo puede detectar en el texto. La analogía, que esto hablamos la semana pasada, ¿no? Las comparaciones relevantes. Habíamos dicho que era el artículo del Código Civil, no me recuerdo exactamente, pues se los digo. Este, que es una fuente del derecho, la analogía. ¿Eh? Guárdame un segundo. O sea, el artículo 2 del Código Civil habla de analogía. Tenemos otra secuencia dentro de la ejemplificación, los conectores, muy importante. Le dan orden al texto. Las citas de autor, las citas, la misma fuente, ¿no? Como tal autor dice. Dentro de la explicación, eso le da legitimidad. Y los ejemplos, ¿m? Importantísimo. Por último, tenemos la secuencia lingüística de la argumentación. Ahora sí, esta secuencia, ¿qué buscamos? Generar un cambio de opinión en nuestro interlocutor, para convencerlo o persuadirlo. En este caso, convencerlo con argumentos. La persuasión tendría que ver con sentimientos.
A través de razonamiento. Lo básico de la argumentación dijimos, bueno, que tenemos las premisas y la conclusión, y en esencia hay un objeto. ¿Mm? El objeto de la argumentación es un tema controvertido. Por ejemplo, bueno, dijimos contaminación. ¿Hay contaminación o no hay contaminación? Se pres- Podemos creer que sí, pero podemos creer es muy ambiguo, es muy amplio. No damos seguridad certera de que efectivamente hay contaminación. Entonces ya ahí se puede hacer un tema de debate. Las partes o el locutor es quien toma una opinión, o sea, el punto de vista, y otra parte que lo escucha, lo acepta o lo refuta. El carácter puede ser a través del diálogo, ¿m? O contraposición de posturas, primero una parte o la segunda y viceversa. Se refiere a que es polémico, ¿no? Polémico en el sentido de exponer diferentes posturas, no de polémico de emoción violenta y demás. Y el objetivo que busca, bueno, en este caso, la esencia sería que el contrario cambie de opinión a través de un razonamiento, pero simplemente también puede ser para persuadirlo, ¿no? Que genere convicción o adhesión. Esos serían los fines lícitos, cuando se busca la verdad, porque también la argumentación como herramienta puede utilizarse para inducir al error. ¿M? Sin embargo, si somos descubiertos haciendo ese artilugio, cometemos un error que después habrá que solucionarlo. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos los conectores, que son similares a los que yo les mandé en la clase 2 de causa, y dijimos ejemplos, ¿no? Justifica esa premisa. Yo postulo tal cosa porque la causa o las causas me lo demuestran. Y ahí lo vamos usando. Porque, puesto que, dado que, ya que, por hecho que, en virtud de. Ténganlos a mano todo esto, porque es muy interesante cuando llega el momento de escribir y ayuda mucho a quien nos lee, porque automáticamente ve un dado que o ya que y ya la mente se prepara para entender, ah, bueno, acá me lo va a justificar. La certeza, ya ahí tenemos seguridad, damos seguridad de que esto es así y usamos conectores en ese sentido. Es evidente que, es indudable que, nadie puede ignorar que, está claro que. Cuando postulamos esos conectores significa que eh, tenemos conocimiento de que esto realmente es así. ¿Mm? Condición, un conector de condición. Si sucede tal cuestión, por lógica o por sentido común, va a pasar tal cuestión. Ejemplo, si el demandado conduce a 180 kilómetros por hora por la Gaspar Campos, necesariamente en alguna cuadra va a chocar. O, o será por el pozo, por el colectivo o el perrito que se cruzó. Hay condición ahí. Eh, bueno, la consecuencia también tiene que ver con la relación de causalidad, ¿no? Si tal cosa sucede, bueno, también acá dice, si frena, depende cómo frene a esa velocidad, la cantidad de metros, ¿m? Y ver otras variables, si tiene cubiertas, si el freno es con ABS sin ABS, o a veces frena, a veces no frena. ¿Eh? Hay que frenar a 180.
¿Mm? Y en oposición, esta es muy interesante. Esto ya cuando usamos esta estrategia es porque tenemos conocimiento y estamos muy seguros de lo que estamos haciendo, ¿no? Cuando usamos el argumento del contrario, lo masticamos y se lo devolvemos como de un souvenir. ¿Entienden? Es arriesgado porque siempre dentro del marco de respeto, sin ironías, usamos su argumento y se lo devolvemos con una refutación este, con estos conectores, ¿no? Pero, aunque contrariamente, en cambio, no obstante, ahora bien, por el contrario, sin embargo, ¿m? Imagínense que todo esto ustedes lo pueden utilizar a su criterio, pero conviene primero ir a lo simple, ir a lo simple. Después hay tiempo para ampliarlo, mejorarlo, porque podemos caer en el error de que no nos entendamos ni nosotros mismos. El objetivo detrás de todo esto es convencer, convencer. Ya es mucho que alguien nos entienda y nos lea, ¿no? Entonces, que nos entiendan y nos lean. Luego que nos refuten, está bien, se acepta, pero nos leyeron y nos entendieron. Bueno, ¿cuántas secuencias que hay? Y esto nos lleva a leer el fallo. Leanlo de muy despacito. Si están cansados, con hambre o sueño o mal humor, no lo lean, hagan otra cosa. Pero lean despacito, a ver, entiendan del tema. Si hay dudas, me consultan. Pero la cuestión es esto, ¿no? Es un tema muy controvertido de, bueno, si corresponde o no corresponde el amparo para inducir al parto o no, de este feto barra bebé que tiene esta condición, que no tiene masa encefálica. ¿Mm? Entonces están los argumentos a favor de que se mantenga con vida, creo que aproximadamente era el mes 7, y los argumentos contrarios de la jueza a favor del derecho de la mujer de decidir. ¿Mm? Entonces, interesante que vean todo esto, la secuencia narrativa, explicativa, un argumento, vayan ya diferenciándolos. ¿Mm? Si genera pasiones, bienvenido sea, pero la guardamos para después. Simplemente porque cada argumento, por ejemplo, imagínense que la refutación es contra un argumento. No podemos refutar una descripción con un argumento. No, no. La refutación o la aceptación es del argumento, no de otra secuencia. Una descripción, por ejemplo, habría que refutarla con otra descripción. Una explicación habrá que refutarla con otra explicación. Ahora, un argumento se refuta con un argumento. Muy importante, muy importante. Entonces, este primer paso es detectar las secuencias, saber qué hay. Entender el tema y cuando encontremos el argumento, guardarlo. Después veremos si es argumento o no es argumento, pero empezar a practicar eso. Y van a ver que hay argumentos que son de causalidad, de analogía, otras sentencias, interpretaciones de la ley, etcétera. Sé que es mucha información, porque ahora leemos la sentencia no simplemente desde el punto de vista del derecho, sino también desde el punto de vista argumentativo lingüístico. Van a ver la cantidad de conectores que usan los jueces, cómo ordenan las ideas, cómo separan párrafos. Vean todo eso. Es muy rico. Se aprende muchísimo de las sentencias. En algún momento ustedes van a terminar escribiendo y hablando como las sentencias.
les va a pasar. Estar siempre con esos temas, uno empieza a hablar así y les van a decir, ¿qué me dijiste? Les va a pasar. ¿M? Eso de hablar como abogados y abogadas y abogades. Bueno, entonces el fallo. Controvertido, léanlo, pero con estas indicaciones, ¿no? La secuencia, y eso es la actividad, ver la narración, una descripción, una explicación, un argumento. Luego tienen que... hay una actividad, es un multiple choice, un cuestionario. Hay párrafos de esta sentencia y tienen que elegir qué es. No se preocupen si no sale, porque hay algunas que son muy parecidas. Lo veremos, lo corregiremos la semana que viene. Es un juego. ¿Mm? Es un juego. No se preocupen si no sale como 100% perfecto. Intenten, bueno, analizar. Esto es descripción, es explicación o argumentación. Y por último, el texto de Nino, acá los estupefacientes. Bueno, sí, léanlo, como dije, tiene cierta extensión para que no genere mal humor. Y respondan las 5 preguntas que eh, están en el campus. Habla de diferentes tipos de argumentos, encontrar una analogía, una comparación, una cita de autoridad, un ejemplo, una explicación. Del texto este, hago una pequeña mención a una parte que habla de los diferentes tipos de concepciones que hay en la prohibición del consumo de estupefacientes, según el texto, ¿no? Según el texto, el autor postula que hay 3 argumentos, se llama perfeccionista, paternalista y defensa social. Hago mención a esto porque puede ser guiño que esto vaya en un examen, guiño, cerramos, no lo digo nunca más. Entonces, atención a esa parte. Y frente a eso, el autor luego hace 3 refutaciones de cada uno de ellos. Entonces, cuando lleguen a esa parte, mucha atención, nuevamente los explicaremos brevemente. O sea, hay una conciencia general social de que el consumo de drogas es negativo, ¿no? En general. Frente a eso, él postula, pone en duda realmente eh, si esto no viola el derecho individual que tiene cada persona de hacer de su vida lo que quiera. Él postula que hay una colisión de derechos basado en el principio de libertad del artículo 19 de la Constitución Nacional. Las acciones privadas de los hombres quedan solamente reservadas a Dios y no al Estado. O sea, está en juego esto, el límite del Estado, el poder del Estado, hasta dónde llega y hasta dónde no. Frente a eso, en el primer argumento, que es el perfeccionista, que intenta justificar realmente, miren, hay que castigar el consumo de drogas porque eh, genera una autodegradación moral en el daño físico, psíquico, individual y demás. ¿Mm? Ya que la sociedad debe tener modelos de conductas dignas. Frente a eso, el autor lo refuta, diciendo que está cargado de emoción y moralidad, y eso, si bien es importante, esa conducta digna, no es decisivo o no es trascendental para que se promueva la punición o la prohibición de consumir estupefacientes. Él lo refuta con ese argumento.
diciendo que la cuestión moral o emocional no justifica la prohibición. ¿Me entienden? Entonces, esa fue la perfeccionista. Tiene que ver con la moralidad, ¿no? Que se busca la conducta digna y la refuta. Segunda postura es la paternalista. Tiene que ver con paternidad. El orden jurídico promueve la prohibición del consumo de drogas, desde este punto de vista, para proteger a los potenciales consumidores de daños físicos y psíquicos que se autoinfligen. ¿Mm? Una cuestión de padre para todos. Que uno no consuma y eso beneficia a todos los demás, para que no sigan ese camino. Frente a eso lo refuta, diciendo que mientras esa persona no afecte los intereses de los demás, no es necesario la prohibición. ¿Mm? ¿Entienden? Una refutación. Y la otra es la defensa social. Este, defiende no solamente al que consume, sino a los demás, como anticipándose a esa situación a fin de proteger a los individuos que no son drogadictos, sociedad en su conjunto. Sin embargo, lo refuta diciendo que el que consume tiene un derecho más importante que es su libertad a elegir. Y ese derecho no puede ser tirado a la basura. Además, el tercero o la sociedad no está obligada a presenciar ese acto. ¿Mm? Es una refutación. Se podrá discutir el argumento y la refutación, pero simplemente primero hay que entenderlo, cada una de las posturas, y bueno, luego si quieren hacer una refutación, bienvenido sea, pero simplemente acá es entender. ¿Me siguen? Las tres son parecidas, hay que masticar despacito, junto con la refutación. Bueno, bastante, ¿no? La clase 8 tiene mucha información, pero es para disfrutar. Ahora, ¿cómo hacemos para disfrutar si estamos con muchas materias, el trabajo, la familia? Es un lío. Bueno, por ahora mínimamente entender y después con el tiempo, si pueden rever todos estos temas, es muy lindo. Porque van a ver que decís, uy, miren, cuántas herramientas tengo para llevar adelante mi idea. En un examen, en una monografía, en un trabajo de investigación. Uno ya no va a leer la sentencia, por ejemplo, desde el punto de vista jurídico, no con otros elementos. A ver cómo argumenta. Porque uno, o sea, ¿cuál es el parámetro en esto? Y bueno, queremos convencer al juez o a la jueza. Bueno, veamos cómo escribe, porque ahí nos está dando elementos en cómo ellos aceptan o no tal teoría. Me pueden preguntar, bueno, acá cuál sería en el ámbito del derecho eh, la escritura óptima. No hay escritura óptima. Cada uno tiene su forma de escribir. Sin embargo, si queremos convencer, tenemos que entender a quienes nos juzgan, en este caso los jueces, y por eso es bueno leerlos. A ver qué elementos toman y qué elementos no toman para fomentar, para fundar sus decisiones. ¿Mm? Interesante, ¿no? Por eso se habla de la doctrina legal de la Corte, de las cámaras de apelaciones. Muy interesante. Bueno, es mucha información, pero lo importante es que les guste todo esto. Y bueno, pues cuéntenme cómo les fue en su primera batalla. ¿Eh? Por lo menos que les hagan transpirar un poquito a los demás y se queden sin palabra. Una, por ejemplo, la típica, ya cerramos, ¿no? Típica, típica, uno dice estudio de Derecho y ya viene, ya la estoy viendo acá, 31 de diciembre, pleno asado o cordero o lechón, 10:30 de la noche, uno está contento comiendo y se escucha de allá del fondo el tío político que vino, no sé qué,
y te dice así con tono socarrón, con la panza así, de lejos, oh, que sos abogado. Y te hace una pregunta, uno está pensando, tiene tres materias, no entiende nada, la familia que te mira, bueno, y dice, vos que sos abogado, ¿qué pensás de no sé qué tal tema? Una pregunta súper complicada, incómoda, que está en juego nuestra reputación, a ver si estudiamos derecho o no. ¿Y qué respondemos? Miren, ponemos cara así de serios, dejamos la carne, el cuchillo, y decimos, está discutido. Y lo dejamos sin palabra a todos. O decimos simplemente, en la jurisprudencia está discutido. Ya está. Con esto cerramos. Nos veremos la semana que viene, el miércoles, a las 2. ¿Mm? Quédense con la imagen acá del tío Panzón, preguntando esas cosas incómodas en una cena familiar. ¿Mm? Y salir de esa, esa situación. No, porque les va a pasar. Estudiando derecho, hacen preguntas incomprensibles, etcétera. Encima como casi consulta gratis. Eso no, eso no. Bueno, nada más. ¿Hay alguna duda? ¿Algo? Por favor, descansen esas mentes. Se viene la última etapa. Es un poquito más y ya cerramos el año. A vivir el derecho, que en sí mismo es lucha, conflicto, problemas, pero también hay alegrías. Hay alegrías. Bueno, nada más. La clase ha terminado. Podemos ir en paz. Nos vemos la semana que viene. Buen fin de largo. Que tenga buenas tardes, profesor. Gracias, gracias. Chao, chao. Nos vemos, nos vemos.